Muy bien, el tema del día de hoy, chicos, corresponde a lo que son las funciones. La clase pasada hablamos de relaciones, ¿sí? Pares ordenados, cumplen con ciertas reglas, etcétera. Ahora, esos cumplimientos de ciertas reglas justamente van a ser parte de lo que viene a ser la introducción a las funciones. Pero, y acá quiero recalcar algo muy importante, las funciones, chicos, van a cumplir ciertos criterios previos para decir que es una función. Mejor dicho, una relación, como vimos la semana pasada, puede ser una función, ¿de acuerdo? Pero no toda función, pero no toda relación es una función, ojo, ojo a ese detalle. Entonces, vamos a llamar las funciones de A en B. Dado dos conjuntos no vacíos, A y B, o sea que tienen elementos, y una relación F, que está incluida dentro del par de los pares ordenados A por B, definimos a F como función de A en B si y solamente si, ojo a, esa parte es importantísima, para cada X perteneciente a, existe a lo más un elemento, ¿de acuerdo? Un elemento que Y que pertenece a B, tal que el par ordenado X, Y pertenece a la función F. Esto significa, ¿qué cosa? Que dos pares ordenados distintos no pueden tener la misma primera componente. Ahora, el f, x, y pertenece al producto cartesiano A por B. Para todo x perteneciente a A, existe a lo más un elemento y que pertenece a B. ¿De acuerdo? ¿Qué significa esto en realidad? Que a una sola, en este caso, componente y, le pueden corresponder en realidad varias componentes x, pero a una sola componente x le corresponde una componente y. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, para poder interpretar lo que hemos visto, chicos, vamos a verlo de manera gráfica. Muy bien. Vamos a verlo primeramente como fórmula y después lo vamos a ver como gráfica. ¿De acuerdo? Entonces, dados los conjuntos, por ejemplo, A, 1 son los elementos 1, 2 y 3, y el conjunto B, los elementos A, B, C, D y E. Entonces, vamos a ver cuáles de estas serán funciones, y si es que son funciones, ¿no? F me dice que son los pares ordenados 1 punto y coma B, 2 punto y coma A, 3 punto y coma D. En este caso, la G es los pares ordenados 1 punto y coma B, 1 punto y coma C, 2 punto y coma A y 3 punto y coma E. Entonces, gráficamente, ¿cómo lo vemos, chicos? Si lo vemos gráficamente, podemos utilizar el diagrama sagital o el diagrama cartesiano, no hay ningún problema. Ojo, esto no significa que siempre vamos a utilizar estos diagramas, sino que estamos usándolos como referencia, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, el conjunto A, el conjunto de partida, se le llama en este caso los elementos 1, 2 y 3. Mientras que el conjunto B, que es también llamado el conjunto de llegada, ¿de acuerdo? Está formado por los elementos A, B, C, D y E. Pero solamente los pares ordenados que coinciden son el 1 con el B, el 2 con el A y el 3 con el D. Ojo, estamos hablando para la función F, ¿de acuerdo? Y si trabajamos como diagrama cartesiano, el 1 con B, el 2 con el A y el 3 con el D. ¿De acuerdo? Sí es una función de A en B porque a cada elemento de A le corresponde uno y solamente un único elemento de B. ¿Qué significa esto? Que en este caso, de un solo elemento de A, debe darme como lugar de llegada un solo elemento de B. No puede darse el caso de que sea uno con B y después también uno con E. ¿Me entiendes? Si sucede esto que está acá, que estás viendo, que estoy añadiéndole, eso no haría que F no sea una función. ¿De acuerdo? Pero lo contrario sí se puede dar. ¿Ah? Se puede dar, imaginemos que acá 3 no va hacia D, ¿de acuerdo? Esto no está acá. ¿Ya? En cambio 3 va hacia B, digamos. A uno dirá, profesor, pero están llegando al mismo lugar. Sí, pero cada uno le corresponde uno solo. Es decir, uno está llegando a B y 3 está llegando a B. No hay problema. Pueden tener el mismo final, pero no puede haber inicios repetidos, ¿me entiendes? No puede darse que de uno inicial salgan dos líneas, pero sí pueden darse que sea uno final lleguen dos o incluso uno, dos o más líneas. ¿De acuerdo? Es el detalle de tomar en cuenta en una función. Ahora vamos a ver con la G, con la relación G.
Hacemos el diagrama sagital, 1AB, 1AC, 2AA, 3AE. Lo mismo con el diagrama cartesiano. Y vamos a decir que esto no es una función, porque mira, de un mismo elemento de A, que es el número 1, le va a corresponder dos elementos de B, que son B y C, incumpliendo con la definición de función. O sea, 1 hacia B y 1 hacia C estaría incorrecto. Esto no sería una función, ¿de acuerdo? Porque no puede darse que desde un mismo elemento inicial haya dos elementos finales. ¿De acuerdo? Viene a ser una relación, sí, pero no es una función. Muy bien. Ahora vamos a hablar de lo que es el dominio y el rango, chicos. Me dicen sea f de a en b una función. Van a hablarme del dominio. En este caso, cuando me hablan de dominio, solamente voy a agrupar a todas las primeras componentes de los pares ordenados a punto y coma b que pertenezcan a la función en este caso. Ejemplo, los pares ordenados menos 2 punto y coma 3, 1 punto y coma 4, 0 punto y coma 1. ¿Cuál es el dominio? Las primeras componentes, es decir, el menos 2, el 1 y el 0. Listo, sencillo. Ese es el dominio, chicos. Y cuando me pidan el rango de una función, si en el dominio tomamos las primeras componentes, entonces por lógica se entiende que en el rango vamos a tomar las segundas componentes. Es decir, en este caso, el 3, el 1 y el 2. Y acá están, ¿ves? ¿De acuerdo? Repito nuevamente, cuando me piden dominio, me piden las primeras componentes. En este caso, el ejemplo es menos 2, el 1 y el 0. Ahí está. Y en el caso del segundo ejemplo, las segundas componentes son el 3, el 1 y el 2, por lo tanto ese sería el rango. Si se repite, profesor, ponemos dos veces, no, obviamente. Solamente se coloca una vez. Y listo, chicos. Esto es todo en cuanto a la primera parte de funciones. Muy bien, práctica dirigida, me dice el primer ejercicio. ¿Cuál de los siguientes gráficos representa a una función? Vamos a hacerlo un poquito más grande todavía, ¿de acuerdo? Ya, mira, me dicen cuál de los siguientes gráficos representa a una función. Muy bien. Entonces, recuerda que en una función solamente puede haber para cada elemento de inicio un solo elemento final. ¿De acuerdo? En este caso, mira, en el primer ejemplo, para el menos 4 le corresponde únicamente el 8. Perfecto. Para el raíz de 6 le corresponde el 0. Perfecto. Y para el 2 le corresponde el menos 9. Listo. Entonces yo digo que la primera sí es una función. En el segundo ejemplo, al 1 le corresponde el menos 4 y listo, nada más. Al 3 le corresponde el menos 4, perfecto, no hay ningún problema, se puede repetir el final. Lo que no se debe repetir es que al inicio hayan 2. Al 5 le corresponde el menos 4, bien, pero también le corresponde el menos 7, ahí está el detalle. No le pueden corresponder dos elementos finales a un mismo número inicial. Por lo tanto, esto que está acá no es una función. En el siguiente, al 2 le corresponde el 3, de acuerdo. Al menos 1 le corresponde el menos 5, pero también le corresponde el raíz de 8 y como les vuelvo a repetir, esto no se puede dar en una función. Y el último, al 4 le corresponde el 6 y al 5 le corresponde el 7. Perfecto. Esto sí es una función. Así de simple es el análisis, chicos. Imagínense. Muy bien, en el siguiente ejercicio me dicen calcula el rango de la función y recuerda que el rango son las segundas componentes. En este caso, voy a tomar las segundas componentes de la función f. Por lo tanto, si me piden el rango de la función, se pone rang f, sería en este caso el conjunto formado por los elementos, y los colocamos, ¿no? Si quieren de manera ordenada, empezamos con el 4, continuaríamos con el 7, luego con el 8 y por último con el 16. Y listo. Ese sería el rango, chicos. Siguiente ejercicio. Sea la función, y me dan todo esto para ordenados. Además, M dice es la suma de elementos del dominio y N es la suma de elementos del rango, calcula M menos N. Vamos a hallar primeramente el dominio de F. El dominio de F recuerda que son las primeras coordenadas, ¿de acuerdo? Vamos a poner al número 2, al número menos 4, al número 13 y al número menos 7. Estos elementos serían en este caso el parte del dominio. Si queremos ponerlo de manera ordenada, empezamos con el menos 7, luego el menos 4, luego el 2 y por último el 3. Y si hablamos del rango, recuerda que el rango viene a ser en este caso las segundas coordenadas, es decir, el 6, el 5, el menos 3
y el 8. Por lo tanto, el rango de la función está definido como, si queremos hacerlo de manera ordenada, menos 3, 5, 6 y 8. Listo. Me piden la suma de elementos. En este caso, la suma de elementos del dominio, esto significa sumatoria, ojo, la suma de elementos del dominio sería igual a, ver, menos 7 más menos 4, eso es menos 11. Si no es iguales se suman. Menos 11 más 2 es menos 9, si no diferentes se restan. Y menos 9 más 13, eso me da 4, chicos. Por lo tanto, la suma en el dominio sería igual a 4. Mientras que la suma de elementos del rango, en este caso, sería, a ver, menos 3 más 5 es 2. 2 más 6 es 8 y 8 más 8, 16. Me dicen que m es la suma de elementos del dominio, por lo tanto 4 va a ser igual a m. Mientras que n es la suma de elementos del rango, por lo tanto n va a ser igual a 16. Listo. ¿Qué me piden al final? M menos n. M menos n sería decir 4 menos 16. Por lo tanto, signos diferentes se restan. 4 menos 16 me da 12, pero como el mayor es el 16, va con el signo negativo. Por lo tanto, sería menos 2. Muy bien. En el siguiente ejercicio me dicen, según la siguiente gráfica de la función f, ojo, me habla en este caso y calcula a igual a f de 4 más f de menos 2 sobre f de 16. Ahora, para saber cuánto vale f de 4, me fijo justamente en el punto de inicio 4 y hacia dónde apunta el final. Entonces, si yo quiero hallar el f de 4 va a ser igual a 5. Lo mismo ocurre en este caso con el f de menos 2. El f de menos 2 va a ser igual a 7 en este caso. F de menos 2 va a ser igual a 7. Y en el otro caso, sería en este caso f de 16. Pero f de 16, ¿cuánto sería? Sería 2. Por lo tanto, f de 16 es igual a 2. Me piden calcular a, que es igual a f de 4, que vale 5, más f de menos 2, que vale 7, más f de 16, que vale 2. Muy bien. 5 más 7 es 12, y 12 entre 2 sería igual, en este caso, ¿cuánto? A 6. Listo, chicos. 12 entre 2 sería igual a 6. Muy bien. Me dicen, si f es igual a estos pares ordenados, ¿de acuerdo? Y me dicen que es una función calcular m por n. ¿Para qué me dicen que son pares ordenados? Porque justamente recuerden que para cada primera coordenada le corresponde una única segunda coordenada. Entonces, acá aparece el 3 como primera coordenada 2 veces. Acá y acá. Y también el 4 aparece como primera coordenada 2 veces. Acá y acá. ¿Qué significa esto, chicos? Que necesariamente para que esta f sea una función, al aparecer 2 veces el 3 en la primera coordenada, entonces la segunda coordenada necesariamente también tienen que ser iguales. Eso es lo que justamente voy a hacer para poder hallar el valor de m y también para hallar el valor de n, ya que la segunda coordenada en el punto, perdón, en la coordenada 4 le corresponde la segunda coordenada, en este caso, para el primero n más 2 y para el segundo 7. Entonces, en el primer caso tengo que igualar n menos 1 igual a 5. ¿De acuerdo? Para que sea el mismo par ordenado, no cambie. Entonces, por lo tanto, m ¿cuánto valdría? M valdría 5 más 1, es decir, m valdría 6. Ya tengo el valor de m. Ahora vamos a hallar el valor de n. N más 2 sería igual a 7. En este caso, el 2 pasaría a restar y sería 7 menos 2. Por lo tanto, n sería igual a 5. Entonces, las coordenadas serían el 3 punto y coma menos 5. ¿De acuerdo? Ah, no, perdón, me estoy equivocando. Acá, miren, ¿ah? Acá no es 5, acá es menos 5. Ah, detalle importante. Está equivocado. Y acá ahora m sería menos 4. Ahora sí. El punto sería el 3 punto y coma menos 5. Y acá sería el punto 4 punto y coma 7, ¿no? De acuerdo, se está repitiendo 2 veces. Esa es la condición. Por lo tanto, m vale menos 4 y n vale 5. ¿Para qué? Para que no se altere en este caso el hecho de que esto es una función. Ya que al estar repetido el número 3 al inicio, en la segunda coordenada tiene que ser la misma. Entonces, necesariamente este m menos 1 tiene que ser igual a menos 5. Pero para que m menos 1 sea igual a menos 5, m ¿cuánto tendría que ser? Menos
4. Lo mismo ocurre para n más 2 con el 7, ¿no? Para que n más 2 sea 7, n tiene que valer 5. ¿Qué me piden? Calcular m por n, es decir, menos 4 por 5. Y menos 4 por 5, ¿cuánto es? Menos 20. Muy bien. Ya, siguiente ejercicio me dicen, según la gráfica, calcular f de carita feliz más f de carita triste más f de carita seria. No hay carita fachera, por si acaso, solamente carita feliz, triste o seria, nada más. Muy bien. Entonces, f de carita feliz, nos vamos a la carita feliz. F de carita feliz le corresponde el número 7, por lo tanto, acá sería el resultado 7. Más f de carita triste. F de carita triste, nos vamos a la carita triste, y el resultado me da 3. Muy bien. Y luego al final, más F de carita seria, de carita así impávida, como que no sabe qué ha pasado. Sería menos 5. Por lo tanto, 7 más 3 más menos 5. Muy bien, 7 más 3 es 10, y esto va a ser menos 5, ojo. 10 menos 5, ¿cuánto sería simplemente? A valdría 5. Listo. Muy bien, chicos. Último ejercicio. Me dicen f es igual a toda esta expresión. Me dicen que es una función. Me piden calcular a menos b. Similar al ejercicio, hace 2 ejercicios que hicimos. En este caso, este paraordenado tiene que ser igual a este paraordenado, necesariamente. Lo mismo sucede con este paraordenado y este otro paraordenado. Por lo tanto, según las igualdades, a más 9 tendría que ser igual a 6. Por lo tanto, a va a ser igual a 6 menos 9, dándome como resultado que a sería igual a menos 3. Muy bien, en el caso de b menos 3 es igual a 6. Por lo tanto, b va a ser igual a 6 más 3, dándome como resultado que b sería igual a 9. ¿Qué me piden? A menos b. Menos 3 menos 9, esto es igual a menos 12. Y listo, chicos, así terminamos.